Hermano, buenos días, gracia y paz. Hoy es domingo, Día del Señor, y yo sé que estamos contentos, gozosos para poder reunirnos, para orar, para cantar, para leer la Biblia juntos y también para escuchar su palabra juntos. Dice Richard Baxter con respecto al Día del Señor: cuide que el Día del Señor sea usado en santa preparación para la eternidad. Así que oramos a Dios para que sea así. Y hoy entonces seguimos en la serie Andando en la Verdad, a través de estas cartas del apóstol Juan. Y la semana pasada vimos la introducción, los versículos del 1 al 4, capítulo 1, y hoy vamos a seguir entonces desde el versículo 5. Y la porción de hoy va a ser los últimos versículos del capítulo 1 de 1 de Juan, o sea, los versículos del 1 al 10, y vamos a llegar hasta el capítulo 2, los dos primeros versículos. El capítulo 2, los dos primeros versículos. Vamos a leerlo. Dice así, desde el versículo 5, me acompañan, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 1, capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Bien. Primera de Juan. Vamos entonces a seguir con la enseñanza, con la predicación. Casi todas las personas pensamos que es bueno visitar al doctor, visitarlo de vez en cuando. Es para examinarnos, para examinar nuestra salud y darnos cuenta si estamos bien o estamos mal. Porque casi siempre nos sentimos bien, o quizás podemos vernos bien por fuera, pero en realidad estamos mal. Tenemos mal nuestra salud. Pensamos que estamos bien, o pensamos más bien que es bueno visitar al doctor, pero no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque suponemos que estamos bien, porque aparentemente nos sentimos bien. Esta serie, una vez más, se llama Andando en la Verdad. Porque las verdades que el apóstol Juan escribe son como ese doctor que nos dicen si estamos bien o estamos mal, si andamos bien o andamos mal. El título para esta enseñanza es La verdadera comunión con Dios. La verdadera comunión con Dios. Entonces, ¿estoy yo en la comunión con Dios? ¿Estoy en la verdadera comunión con Dios? ¿Ando en la verdadera comunión con Dios? ¿Cómo es la verdadera comunión con Dios? Bueno, vamos a verlo. En una verdadera comunión con Dios, vamos a ver, número 1, que conocemos lo que Dios es. Número 2, que vivimos como Dios es. Número 3, que tenemos comunión con otros cristianos. Número 4, que somos limpiados y perdonados del pecado. Y número 5, vamos a ver que tenemos un propósito piadoso. Así que, número 1,
en la verdadera comunión con Dios, conocemos lo que Dios es. Y dice en el versículo 5, una vez más, y este es el mensaje que hemos oído de Él. El apóstol Juan no se refiere a que literalmente lo único que predicó Jesús o enseñó fue Dios es luz, sino que debemos recordar, Juan está escribiendo en un contexto. ¿Cuál contexto? Los hermanos tienen que recordar cuál es la verdad y cuál no es la verdad, o cuál es el error, para tener comunión entre ellos y Dios, y así asegurarse de apartarse o separarse de los falsos maestros y del error. Así que sí, el mensaje que ellos debían de saber, del cual Jesús había enseñado, es ese: Dios es luz. Ahora, no por eso nosotros debemos ignorar este mensaje, porque estamos aquí en este tiempo y en este lugar. El mensaje del cual se va a referir el apóstol Juan es tan revelante hoy para nosotros como lo fue para ellos en ese entonces. Porque como vamos a ver, el mensaje es el mensaje del Evangelio. Si alguien va a hablar de la comunión con Dios, cualquier cristiano está atento, se va a poner atento a lo que se va a decir, porque creemos que es importante la verdadera comunión con Dios. Pero Juan, para sorpresa de nosotros, el apóstol Juan no va a comenzar con la oración como punto número 1 para la verdadera comunión con Dios. Juan nos enseñará que para la verdadera comunión con Dios, primero se debe conocer, primero debemos conocer a Dios. Y después entonces nos va a explicar cómo se relaciona lo que es Dios, lo que Dios es, con nuestra vida en la práctica o en nuestra vida diaria. Normalmente no relacionamos lo que Dios es con nuestra vida diaria o en la práctica. ¿Cómo debo vivir yo? Bueno, para saber cómo debo vivir, primero debo aprender cómo es Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Como dice Arthur Pink, no se puede servir ni adorar a un Dios desconocido, ni depositar en Él toda nuestra confianza. Así que dice el apóstol Juan, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios no tiene luz, Dios es luz. El apóstol Juan no está diciendo que Dios es una fuerza o una energía impersonal. Lo que Juan quiere que recordemos al decir que Dios es luz es que no hay oscuridad, ningún punto de tiniebla en Él. Dios es luz, todo luz, plenamente luz. Dios no es luz una mitad y la otra mitad, no. Él no es luz una gran parte y una menor parte no es luz. Dios no es luz 99% y 1% tinieblas. Su esencia es luz, su naturaleza es luz. Él no puede dejar de ser luz. La luz representa su pureza, su verdad, su justicia, su perfección, su rectitud, su santidad, su bondad y la vida misma. Las tinieblas representan lo malo, lo que está contra su naturaleza o carácter, todo lo que no es su voluntad y la muerte. En Dios, en Él no hay punto de mancha,
No hay un punto de impureza, no hay un punto de maldad, no hay un punto de ignorancia, no hay un punto de incertidumbre, no hay un punto de imperfección, no hay un punto oscuro de nada. Las tinieblas existen, la maldad existe, la ignorancia existe, la impureza existe, la imperfección existe, pero no en Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, habla del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él es excelentísimamente perfecto en pureza, excelentísimamente perfecto en sabiduría, excelentísimamente perfecto en justicia, excelentísimamente perfecto en verdad. Él es la vida en toda su pureza. Por eso no puede nunca morir. No hay otro ser como Él, ni habrá otro ser como Él en toda la eternidad. Muchos seres pueden tener luz, dar luz o reflejar luz, pero solo Dios es luz. Y como Dios es luz, nadie puede verlo. En 1 Timoteo 6:16, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6:16, nos recuerda, hablando de Él, de Dios y de Cristo, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Bueno, hablando del Padre. No es que, ay, qué bonito será ver a Dios rodeado de luz. No. No sé si le ha pasado a usted que alguien le ha reflejado una luz cerca de los ojos o directamente a la cara. Y lo primero que hacemos es cerrar nuestros ojos sin pensarlo dos veces. Porque no podemos resistir la luz así. Entonces, no podemos ver a Dios debido a que Él es luz. Y debido a que Él es luz, está separado, aparte de nosotros. Entender este atributo de Dios nos va a llevar sin duda alguna a la conclusión de adorarle. De la creación a el creador. Muchas personas quieren saber cómo es Dios físicamente. Tiene la cara redonda, tiene la cara cuadrada, es negro, es blanco, tiene barba, no tiene barba. Hay gente que no se preocupa por eso y dice algo como, Dios no tiene color, o Dios es de todos los colores, como pensando que eso es todo lo que se necesita para saber cómo es Dios. La Biblia sí describe cómo es Dios, pero describe su carácter, su naturaleza. Hay gente preocupada, otra vez, por cómo es Dios físicamente, pero debería preocuparse por cómo es su naturaleza y su carácter. Allí es donde se describe Él y podemos conocerlo. Dios, al revelarnos su carácter, su naturaleza, está interesado en que lo conozcamos así, por medio de su naturaleza o carácter. Pues sí, todos sabemos que para tener comunión con alguien hay que conocer a ese alguien. Así que Dios es luz. Para tener verdadera comunión con Dios, tenemos que saber y estar consciente que Dios es luz. Y entender que Dios es luz. Número 2. En la verdadera comunión con Dios, vivimos como Dios es. Vivimos como Dios es luz. Dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Todo cristiano fiel a las disciplinas básicas del cristianismo afirmará que tiene comunión con Dios. También muchas personas que no practican las disciplinas básicas del cristianismo dicen tener comunión con Dios. Es más, todo el mundo supone, o casi todo el mundo supone, que todo cristiano
tiene comunión con Dios o debe tener comunión con Dios. Pero una verdadera comunión con Dios no es verdadera solo por decirlo o afirmarlo. Si yo digo, yo conozco al presidente de Panamá, es más, es mi amigo, usted me creerá realmente hasta que yo le muestre pruebas de mi amistad con el presidente. Si yo presumo de mi amistad con el presidente, pero mi vida está totalmente ajena a él, mi amistad es falsa, no importa cuándo lo diga, cuánto lo grite. Es por eso que el apóstol Juan dice, pero si andamos en tinieblas, mentimos. Sí, podemos decir que tenemos comunión con Dios, pero de la misma forma vivir en tinieblas. Y si es así, entonces no tenemos realmente ninguna comunión con Dios. Como sabemos, decir es una cosa y practicar lo que decimos es otra cosa. ¿Qué es andar en tinieblas? ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en tinieblas es vivir de manera opuesta a la luz de Dios. Si dices tener comunión con Dios y después vives como quieras y después vives a tu manera, no tienes comunión con Dios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si decimos tener comunión con Dios, nuestra vida no debe ser opuesta a lo que Dios es. Entonces, no somos cristianos realmente. Miren lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9, en Primera de Pedro 2, 9. Aquel que los llamó, o sea, Dios, de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas, estábamos en las tinieblas y Él nos llamó a su luz admirable. De una vida en tinieblas, haciendo lo que yo quería hacer, me llamó a su luz admirable para que yo viva entonces acorde ahora a su voluntad. La vida en tinieblas es antes de la comunión con Dios, no durante la comunión con Dios. Las tinieblas tienen que ver con la oscuridad, la maldad, la muerte, como ya dije hace un momento. O vives en luz conforme a lo que Dios es, o vives en tinieblas, en la oscuridad, en la muerte. Ahora, la cuestión no es no decirlo, la cuestión no es decir que no tengo comunión, la cuestión no es decir que tengo comunión, o no es decirlo a alguien para no decepcionar, como diciendo, pastor, por eso es que yo no digo que tengo comunión con Dios, por lo mismo, no quiero que después digan que soy alguien hipócrita. No. El apóstol Juan no nos está llamando a no decirle a nadie que tenemos comunión con Dios. No nos está llamando a no decirle a alguien que tenemos comunión con Dios. Es que si somos cristianos, las personas de alguna manera o de otra deben de enterarse o se van a enterar que nosotros tenemos comunión con Dios. Así que lo que quiere el apóstol Juan es que nos aseguremos de que nuestra comunión con Dios sea la verdadera. Si no es así, sigue diciendo, mentimos y no practicamos la verdad. Somos mentirosos. No solo es que dijimos una mentira, sino que somos mentirosos. Entonces, creer o decir que Dios existe no es una característica final de que eres un hijo o una hija de Dios. Así que nadie puede menospreciar tener una verdadera comunión con Dios. No es una opción irrelevante. Algunos creen que la comunión con Dios, dicho sea de paso, empieza después de la muerte. La comunión con Dios debe empezar antes de la muerte. Si no empezamos nuestra comunión con Dios antes de morir, después de muerto, no tendremos comunión con Dios.
La prueba final de que tienes comunión con Dios no es simplemente que lo decimos, o la prueba final de que tenemos comunión con Dios no es simplemente que lo decimos, sino cómo vivimos. Cuando es de día, nuestra vida, lo que hacemos, todo se ajusta a la luz del día. Pero cuando llega la noche, debemos ajustar nuestra vida a la noche, a la oscuridad. En 1 Timoteo, y así lo dice el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses, 5:5, 1 de Tesalonicenses 5:5, dice, porque todos ustedes, hablándole a la iglesia, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces debemos vivir a la luz de Dios. Así lo dice el versículo 7 al principio. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz. Esta es la alternativa acorde al cristiano. Es la vida del cristiano. Esto no quiere decir que nosotros también podamos habitar en luz inaccesible, como Dios está habitando en luz inaccesible, sino que nuestro estilo de vivir debe reflejar lo que Dios es. El apóstol Pablo sigue diciendo también en Efesios 5:8 y 9, Efesios 5:8 y 9, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ese debe ser nuestro estilo de vida, acorde a Dios, justicia y verdad. Hay personas que dicen, no sé si han escuchado, yo irradio mi propia luz, ¿no? Tienen esa filosofía. No han leído o no han entendido Génesis 3. Una vez que el hombre pecó, que Adán pecó, nadie tiene ninguna luz. La luz de Dios es la medida que usamos para comprobar si vivimos en la luz. No es nuestra opinión, no es nuestro criterio, no es nuestra sabiduría, no es la cultura, no es la tradición. Cuando reflejamos su luz, es entonces cuando nuestras vidas se empiezan a vivir plenamente. Número 3. Cuando tenemos verdadera comunión con Dios, tengo comunión con otros cristianos. Ahí en la segunda parte del versículo 7, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Como vivo, como Dios es, de acuerdo a su naturaleza, a que Él es luz, mi comunión con Dios resultará de manera natural en comunión con otros cristianos. Ya nos damos cuenta por qué para el apóstol es importante también la comunión de la iglesia de Cristo. No es una consideración personal, una opinión personal del apóstol Juan. Para él es importante y para nosotros es importante también porque es una verdad divina. Es una verdad celestial. Entonces, si vivimos en la luz de Dios, tendremos comunión los unos con los otros. Pues claro, todos caminaremos en el mismo camino, en la misma dirección, bajo la misma luz, en la misma luz. Número 4. Cuando tengo una verdadera comunión con Dios, soy limpiado y perdonado del pecado. Versículo 7 dice, y la sangre, el versículo 7 continúa diciendo, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto es tanto una indicación de la verdadera comunión con Dios como un privilegio. La sangre hace referencia a la sangre derramada de Jesús, o sea, a la muerte de Jesús.
Hay que aclarar bien eso porque Juan no está enseñando algún tipo de resguardo. Algunas personas usan la sangre de Jesús así. La sangre de Jesús se nombra solo en el contexto para la cual fue derramada, el perdón de nuestros pecados o la limpieza de nuestros pecados. La sangre de Jesús no es para cubrirnos de ningún peligro físico o alguna enfermedad, no. Aún después de arrepentirnos, nuestra condición humana sigue llevándonos a pecar. Tenemos esta lucha contra el pecado y nos volvemos a ensuciar seguro. Pero solo viviendo acorde a la luz de Dios podemos experimentar tal limpieza de esos pecados. En el capítulo 51, en los Salmos, Salmo 51, versículos 2 y 3, dice: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, siempre estoy tentado a pecar, siempre yo no quiero hacer tu voluntad. El pecado entonces agobia al Hijo de Dios y ruega por limpieza. Rogamos por limpieza, nos roba el gozo también el pecado. Pero el cristiano tiene la promesa de ser limpiado y es limpiado. ¿Por qué? Lo dice el apóstol Juan. Si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión y su sangre y la sangre de su Hijo nos limpia, de Jesús, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo nos limpia la sangre de su Hijo? Jesús. ¿O dónde? Bueno, si estamos en luz como Él está en luz. Si tenemos comunión con Él, nos limpia. Así como la luz es pura, así también nuestras vidas son limpiadas de las impurezas del mundo y de la carne, de nuestra carne. Esto sucede en la verdadera comunión con Dios. ¿La tienes? ¿Tienes esta verdadera comunión con Dios? En donde eres limpiado de tus pecados. La sangre de Jesús, su Hijo, está en perfecta unidad con el carácter de Dios puro y santo, a su luz, y tiene el poder, la sangre del Hijo tiene el poder de erradicar cualquier suciedad de los hijos de Dios que les impida la comunión con su Padre Celestial. Y continúa diciendo en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan debemos recordar que él está contrarrestando a la misma vez la enseñanza de algunos grupos religiosos y místicos. Estos grupos o maestros con nueva revelación enseñaban que ellos habían alcanzado la perfección o la iluminación. Ya también hemos mencionado a los docetistas la semana pasada, que dicen que lo que uno haga con el cuerpo físico en nada interfiere a la salvación del espíritu. Y al final de cuentas, si uno es espíritu y este cuerpo físico se pudre y es condenado, pues entonces vivamos y hagamos como queramos, según ellos, ¿no? Es muy probable que también ellos negaran que tuvieran algún pecado, entonces, y que no necesitaban ningún salvador, y que necesitaran algún salvador. Negaban eso. Pero hoy, en nuestro contexto, ¿quién dice que no ha pecado? Yo creo que nadie dice eso. Si le preguntamos a las personas, ¿usted es pecador? Seguramente dirán, sí, estoy de acuerdo, soy pecador. En lo que no estarían de acuerdo con nosotros es cuán pecador son. Y es que siempre tratamos lo más que podamos de minimizar nuestro pecado. Así que de alguna forma el ser humano trata de negar que peca.
Para afrontar estos y todos los casos similares, el apóstol afirma que es una gran verdad elemental que no se debe negar bajo ningún pretexto, que todos somos pecadores. Porque dice, nos engañamos a nosotros mismos. Si no tenemos culpa, si no somos pecadores y por lo tanto no tenemos necesidad de la sangre de Cristo como sacrificio expiatorio, entonces este es el más terrible de todos los engaños, ya que nos deja el alma bajo toda la culpa. Nos deja bajo toda la culpa y la contaminación del pecado, expuestos al infierno y totalmente inadecuado para el cielo. En todo momento y en todas circunstancias debemos admitir la dolorosa y humillante verdad de que somos transgresores de la ley de Dios y de que necesitamos, incluso en nuestros mejores actos, la limpieza de la sangre de Jesucristo. Por tanto, todo hombre necesita un Salvador como Cristo. Jonathan Edwards decía así: cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con él? Si no, continúa diciendo el apóstol Juan, la verdad no está en nosotros. O sea que no tenemos conocimiento del Evangelio de Jesús, el cual se basa en esta terrible verdad. Todos han pecado, todos somos culpables, todos son impíos y nadie puede redimirse. Por eso es tan necesario que Jesucristo se haya encarnado, sufrió y murió para llevar a los hombres a Dios. En el versículo 9 continúa diciendo el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. En esta oración, en este párrafo, el apóstol Juan nos vuelve a recordar que seremos limpios de nuestros pecados. Esa es la promesa, estando en comunión con Dios, en verdadera comunión con Dios. Pero ahora añade dos verdades más. Una condición primero, si confesamos, y también añade dos atributos de Jesús: su fidelidad y su justicia. Jesús, nuestro maestro, recuerdan, nos enseñó a orar confesando nuestros pecados, allá en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas. La palabra confesar significa ponerse de acuerdo o afirmar algo. Confesar, entonces, es ponerse de acuerdo con Dios. Si Dios dice que algo es malo y yo lo hice, entonces digo, sí, Señor, yo lo hice. Es algo malo y yo hice lo malo. Pero dice el apóstol Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Él es fiel y justo. Él no cambiará de opinión, Él es fiel, Él no cambiará de opinión. Él ha dicho que perdonará nuestros pecados en base a su sacrificio y así será. Podemos confiar en Él sin duda alguna. Si pecamos, tendremos la seguridad de su perdón. El rey Salomón en Proverbios 28:13 dice, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos. También es justo para perdonarnos y limpiarnos. Él es justo. Alguien lo dice así, lo explica así. A primera vista, habríamos pensado que Dios en su justicia estaría más dispuesto a castigar que a perdonar. Pero el hecho es que Dios, porque es justo,
nunca quebranta su palabra. Y la Escritura está llena de promesas de misericordia para con las personas que acuden a Dios con un corazón arrepentido. Sí, así es. Pero debemos recordar que no por eso nosotros podemos usar el perdón de Dios como una licencia para pecar. Cuidado con eso. ¿Por qué para nosotros es tan importante la limpieza del pecado? Bueno, la limpieza de toda maldad es lo que nos coloca de vuelta en la dirección de la luz. En la luz. Nos coloca de vuelta en esa dirección. El rey David decía: devuélveme el gozo de mi salvación. Ese gozo tan inigualable, podemos dejar de sentirlo. A eso se refería cuando él decía: devuélveme. Pero el perdón de Dios lo trae de vuelta. Una vez más lo experimentamos, nos aliviamos y nos sentimos gozosos. El gozo es devuelto, la comunión restaurada, la seguridad confirmada, la seguridad de salvación confirmada, reconfirmada. Confesar nuestros pecados y la gravedad de él es la prueba de que la verdad sí está en nosotros y tenemos comunión verdadera con él. Si decimos, dice el versículo 10, que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primero había dicho que nos engañamos y ahora añade que hacemos a Dios mentiroso. Engañarnos a nosotros mismos ya es una tragedia. Ahora, mucho peor, hacer a Dios mentiroso. Es decir, que en su palabra Dios miente al declarar que los impíos son apartados desde el vientre de su madre y se extravían desde que nacen, hablando mentiras, que su propio pueblo es transgresor desde el vientre, que todos pecaron y que están destituidos de su gloria, y que no hay quien haga el bien, ni siquiera uno, sino que todos están bajo el pecado, bajo el poder y la culpa, y se ensucian por ello, y son tan aborrecibles para la ira de Dios. Recuerden, o recordemos, Dios es luz. Nosotros no somos luz. Si hay un mentiroso, somos nosotros, no Dios. Matthew Henry lo dice así, o explica así esta porción. Todos los que andan cerca de Dios en santidad y justicia están conscientes de que sus mejores días y sus mejores deberes están contaminados por el pecado. Confesemos honestamente todos nuestros pecados en su plena magnitud, confiando totalmente en su misericordia y verdad por medio de la justicia de Cristo para su perdón libre y completo y por nuestra liberación del poder y la práctica del pecado. Dice su palabra, no está, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, no tenemos la verdadera comunión o la verdadera religión. Todo el sistema del cristianismo se basa en el hecho de que el hombre es un ser caído y necesita un salvador. Ya no hace falta que un hombre, ya menos que un hombre lo admita, por supuesto que no puede ser cristiano. Su palabra, su mensaje, la vida no está en nosotros. Su palabra, su mensaje, la vida no está en nosotros. Si realmente disminuimos nuestra maldad, entonces no tenemos comunión con Dios. Andamos en tinieblas porque su palabra, que es la vida, no está en nosotros. Y estamos muertos pensando que estamos vivos. Y número 5, para terminar, para ir terminando más bien, cuando tenemos comunión verdadera con Dios, tenemos un propósito piadoso. Capítulo 2, versículo 1, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen.
Ahí la primera parte, hasta allí. Nos escribe qué cosas. Todo lo que hemos mencionado. Cómo es la verdadera comunión con Dios. Les escribo que Él es luz, que Dios es luz. Les escribo que si dicen que tienen comunión con Él, pero practican lo malo, entonces están en tinieblas. Les escribo que se están engañando y hacen a Dios mentirosos si creen que no tienen pecado. Les escribo que son limpiados de sus pecados si vienen a Él confesándolos. Todas estas verdades nos dan un propósito. ¿Cuál? No pecar. No pecar. Y así pues, si estamos conscientes de esas verdades, si estamos claros sobre esta información, nuestro deseo será no pecar. Ese es nuestro propósito piadoso. No hay mejor propósito en este año nuevo, en un año nuevo, que vivir consagrado a Dios. Un propósito nos da una razón para vivir. Y este propósito de no pecar nos da la mejor razón para vivir. En la verdadera comunión con Dios encontramos en donde encontramos este propósito. El propósito de no pecar es una indicación de la verdadera comunión con Dios. Entonces, tenemos verdadera comunión con Dios cuando acudimos a las verdades y promesas en su palabra para fortalecer nuestra relación con Él. Y fíjense, tenemos ayuda divina, tenemos su ayuda para cumplir este propósito piadoso. Dice en la segunda parte del versículo 1, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien peca, como diciendo, pero si alguno peca. Otra vez, el pecado ya no nos domina, ya no estamos bajo su reino, después de habernos arrepentido, pero si seguimos luchando contra él, y en esta lucha a veces caemos, como decíamos hace un momento, pero hay un abogado, dice el apóstol Juan, o nos recuerda de un abogado. La palabra abogado que usa aquí el apóstol Juan es la palabra paracletos. Paracletos. Sí, la misma palabra que usa Jesús en el Evangelio de Juan, o que Juan escribe en su Evangelio, para enseñarnos acerca del Espíritu Santo. Para enseñarnos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Dice, en cuanto a esta palabra, dice el diccionario, Bain dice, paracletos, llamado al lado de uno, en ayuda de uno, es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor, un abogado. Dice a Jesucristo abogado, dice a Jesucristo el justo, porque es así como nos presta su ayuda. ¿Cómo nos presta su ayuda? Con su justicia. Este abogado nos presta su ayuda con su justicia. Justicia que nos fue imputada. Sus escogidos, a nosotros sus escogidos, los que tienen comunión con Dios. Si pecamos, la justicia de Cristo a favor nuestro, en nuestra defensa ante el Padre, es una defensa que no falla. ¿Has experimentado tú la obra del abogado justo a tu favor? Si la has experimentado, tienes verdadera comunión con Dios. Si no estás experimentando esta ayuda, entonces no tienes verdadera comunión con Dios. Pero antes de prestarnos, o más bien antes de esa justicia ser imputada a nosotros, tuvo que ser una justicia que satisfaciera las demandas del Padre.
Es lo que dice el apóstol Juan. Él es nuestro abogado, que no falla para con nosotros, porque fue la propiciación por nuestros pecados. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, dice. La palabra propiciación es, o quiere decir apaciguar, apartar la ira, o apaciguar la ira, hacer propicio o hacer favorable a alguien. La idea es que hay ira o que se ha ofendido a alguien y entonces se debe apaciguar esa ira. ¿Y cómo se ha ofendido a Dios? Bueno, fallando al cumplimiento del pacto de obras, ¿se acuerdan? Así que es necesario apaciguar esa ira. Cristo es la única ofrenda, la ofrenda justa que satisfizo las demandas del Padre, apaciguando su ira para nosotros. Y no solo por los nuestros, dice allí al final del versículo 2, también por los del mundo entero. Una de las verdades que aprendió el apóstol Juan de la obra del Cristo es que el Hijo de Dios no vino a salvar a cierta exclusiva raza de humanos. Por eso dice, y por los de todo el mundo. Él es la propiciación también por todo el mundo, o por el mundo entero, por el mundo entero. También, además, debemos recordar que el apóstol Juan está tratando de rebatir o de refutar ciertas doctrinas místicas de personas, como dije al principio, que creían que la salvación era exclusiva a ciertos iluminados que lograban tal iluminación perfecta por sus propios esfuerzos. Es por eso que dice que Él apaciguó, hablando de Cristo, de que Él era la propiciación, Él apaciguó la ira de Dios, no para los que logran acceder a cierta iluminación por sus propios esfuerzos, sino por el mundo entero. Aquí entonces, el apóstol Juan usa la palabra mundo no para enseñar que Jesús murió por cada una de las personas que existieron, que existen y que existirán, sino para referirse a todo tipo de personas o a personas de toda clase social, de toda clase intelectual o raza. Jesús es la propiciación por el pecado, tanto de alguien rico o alguien pobre. Perdón. Jesús es la propiciación por el pecado, tanto de alguien inteligente como de alguien menos inteligente. Es la propiciación para alguien destacado por sus talentos o no destacado por sus talentos. Y no importa de qué raza sea. Así que, contrarrestando la enseñanza de los herejes, Juan refuta: la salvación es una obra que se nos hace a nosotros. Es el Hijo de Dios, nuestra propiciación, o la propiciación para aplacar la ira del Padre. La salvación no es algo que yo puedo alcanzar si me esfuerzo en iluminarme, no. Y número 2, Juan refuta: la salvación es para todos, no es exclusiva de cierta clase intelectual. El apóstol Pablo dice, se acordarán allá a los Corintios, que a lo insignificante del mundo escogió Dios. A lo de menos valor escogió Dios.
Y aquí estamos nosotros, en Panamá. Un país quizás no tan importante para el mundo, o en el mundo, pero sí, aún aquí nosotros contamos con este abogado divino, con este nuestro gran ayudador. Sí, también es para nosotros, para nosotros. Y como dice el apóstol Juan en el versículo 5, este es el mensaje. Este es el mensaje. Pues es el mensaje del evangelio, la verdadera comunión con Dios. Hagamos, para terminar con estas palabras del Salmo 36, 9 y 10. Salmo 36, 9 y 10. Hagamos de estas palabras también nuestra oración a Dios, la que dice el salmista aquí en el Salmo 36, 9 y 10. Señor, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por no dejarnos, Señor, a nuestra discreción o nuestro criterio. Tenemos tu luz que nos guía, Señor, por el camino verdadero para andar en la verdad y saber cuándo nos estamos desviando al error, Señor. Ayúdanos, que tu gracia nos siga sosteniendo y que acudamos a tu palabra, a las escrituras, para que podamos andar, seguir toda nuestra vida, Señor, hasta el final, andar en la verdad. Yo, mis hermanos, mis hermanas, todos, Señor, lo que hemos creído en ti, Jesús. Que sigamos también predicando el evangelio y gracias por tu sustento para nuestras vidas, Señor. Que podamos seguir creciendo en gracia y en verdad. Amén.